Muy buenas tardes, hermanos. Impresionantes estas lecturas que acabamos de escuchar y la gran lección que nos dejan para nuestra vida. Yo diría que la suma de las tres, esta lectura de Isaías en el Antiguo Testamento, esa primera carta de Corintios y el Evangelio, son en sí mismas el compendio de la llamada, de la vocación, algo de la que ninguno nos podemos sentir nunca ajenos. O, de otra manera, podríamos denominarlo como una antología resumida de la vida cristiana, porque hablar de vocación y hablar de vida cristiana es la misma cosa. Nunca lo olviden, porque cometemos fácil el error de pensar cuando hablamos de vocación solamente en el sacerdote o en la monjita consagrada, ¿verdad? No, todos estamos llamados por Dios. La temática o el esquema que yo voy a desarrollar es primero hablar de la llamada precisamente desde la característica propia que nos deja hoy el Evangelio, que es el seguimiento, las condiciones que debemos de poner en nuestra vida para ese seguimiento, la realidad actual, es decir, contextualizar el Evangelio a nuestro tiempo, y el compromiso necesario personal de cada uno de nosotros para responder a esa llamada. En el fondo, si se han dado cuenta, Dios, hablando con Isaías, ha dejado un interrogante en el aire. ¿A quién enviaré? ¿Quién hablará por mí? Y es una respuesta que hoy tenemos que responder nosotros, ¿sí? Aunque fue lanzada hace muchos siglos. O el imperativo que al final Jesucristo, concretando ese interrogante del Padre, le hace a Pedro y a sus compañeros: síganme. Yo creo que este es el imperativo fuerte que hoy esta liturgia de la palabra nos invita a reflexionar y a responder. Como digo, primero es la llamada como seguimiento. Miren, la palabra o el verbo seguir es una de las más importantes de todo el Evangelio. De hecho, yo las he contado y son 79 veces que el Evangelio reproduce este verbo, seguir, o como sustantivo, ¿no? Síganme, imperativo. El griego akolusein, que es el que se usa en el Evangelio y de donde viene nuestra palabra castellana acólito. La han oído alguna vez, ¿verdad? El acólito, el monaguillo. Es el que sigue, ¿no? El que sigue al sacerdote o el que sigue a Dios, precisamente. Y en el resto del Nuevo Testamento aparece otras 11 veces. O sea, 90 veces aparece el verbo y la palabra seguir. Y la mayoría de las veces siempre aparece como seguimiento a Jesús, no a una persona cualquiera, sino a Jesucristo. Frente a este verbo seguir, yo quiero contrastarle con otro que a veces utilizamos, pero que no es evangélico. Y es curioso porque lo usamos muchas veces separándonos o descontextualizándonos con lo que es la llamada de Jesús, la imitación. Se hizo muy popular prácticamente en la Edad Media. Ustedes conocen La imitación de Cristo, ¿verdad? Ese librito del que yo soy muy fanático, por cierto, no lo voy a criticar porque ha sido mi libro de mesa de noche muchos años en mi vida. Todavía lo tengo, no lo leo tanto ya, pero porque casi me lo sé de memoria. La imitación de Cristo, conocido como la autoría de Tomás de Kempis, ¿ya? De la cual no hay confirmación ninguna, pierdan cuidado, aunque todos lo conocemos con ese nombre. Pero curiosamente, imitar no es un verbo evangélico, porque no aparece en el Evangelio, ¿no? Mientras que lo que sí tenemos que considerar es el seguimiento de Cristo. La pregunta, por tanto, ¿es lo mismo hablar de seguimiento que hablar de imitación de Cristo? Definitivamente no es lo mismo. Y no estamos aquí ante un tema puramente semántico, ¿ya? O irrelevante. Creo que es importante y les voy a explicar por qué. Imitar es copiar un modelo, cosa que nos haría mal si copiamos el modelo de Cristo en nuestra vida, ya quisiéramos. Pero curiosamente seguir es asumir un destino. Y eso es lo que nos está pidiendo Jesús hoy en el Evangelio: síganme, ¿no? Es asumir un destino de vida y por tanto definir una vocación. Y esa es la esencia precisamente de la vida cristiana.
No se puede imitar a un modelo fijo y estático, mientras que el seguimiento supone un personaje que está en continuo movimiento y que avanza siempre. Y de ahí que nuestra vida cristiana no pueda ser precisamente estática, es siempre dinámica, siempre implica un cambio. Hoy no es igual que ayer y no será igual que mañana. Tiene que haber un crecimiento continuo que se fundamenta precisamente en nuestra fe. Mientras que la imitación no lleva necesariamente en sí la idea de una acción y de una tarea, estos conceptos son inseparables precisamente del seguimiento. Y Jesucristo nos va a juzgar por nuestras acciones. Lo tenemos claro, ¿no?, en la parábola del juicio final. ¿Sí? Serán nuestras acciones la pregunta de aquel examen final de la vida. Y yo no me estoy refiriendo simplemente a la devoción con la que ustedes vienen aquí el domingo, es otra cosa totalmente distinta. Porque la razón por la que estamos aquí es para llenarnos con la fortaleza y la gracia de Dios para después poder responder en la vida a nuestra exigencia desde la fe, en nuestra vida diaria. Y sobre todo, en la imitación, el centro y el interés, si se dan cuenta, está puesto en uno mismo, en el propio sujeto, en el que imita, mientras que en el seguimiento ese centro está situado en el destino que persigue o en la persona que sigue. Y eso es lo importante, que el centro de nuestra vida sea Cristo, no sea yo mismo. El amor, que es siempre requisitoria del otro, a quien tengo que amar, y no el egoísmo, que es el amor a sí mismo, totalmente ajeno o impropio del cristianismo. Por tanto, la imagen cabal de la imitación sería, permítanme la imagen, el espejo. ¿Sí? El espejo. Y la imagen ejemplar del seguimiento sería el camino. Ahora bien, si tenemos esto en cuenta, el espejo es el exponente principal de la vanidad, cuando uno se admira de sí mismo, ¿verdad?, y se congratula con sí mismo, y el camino es el símbolo precisamente de la tarea, de la misión y el objetivo que tenemos que cumplir en la vida. Por eso los evangelios no mencionan para nada la imitación, mientras que hablan ampliamente del seguimiento, y es la invitación que hoy nos hace. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones, por tanto, para que nosotros vivamos también ese seguimiento? Miren, hay vocaciones y profesiones que requieren siempre cualidades especiales o particulares. No todos los hombres o las mujeres son aptos para todas las cosas. Es decir, estamos predispuestos incluso genéticamente para ciertas profesiones o actividades en la vida, lo cual ya en sí es un indicador de que tenemos una vocación especial que cumplir en la vida. Y mientras que algunos pueden despuntar o descuellar en esa habilidad manual, ¿no?, otros lo hacen en la oratoria, otros lo hacen en el talento, unos son excelentes operadores, trabajadores, otros son científicos, unos incapaces de soportar esas exigencias de la investigación van a descollar precisamente en el deporte, donde desbordan la vitalidad de su especial forma de ser. Pues bien, si marcamos esa diferencia en las profesiones humanas, igual hay que marcar también esa condición necesaria en la vida cristiana. No hace falta, eso sí, ni talento, ni ciertas cualidades brillantes, ni sobresalir por la belleza, ni menos aún por el prestigio. No, nada de eso es condición indispensable para ser un buen cristiano. Hace falta ser, como aparece hoy en la figura de Pedro en ese encuentro con Jesús en la barca, en la escena evangélica que acabamos de escuchar, hace falta ser un hombre, o podríamos decir naturalmente una mujer, capaz de tres cosas, que creo que las entresaco precisamente de las palabras escuchadas. Primero, fiarnos de Jesús, condición indispensable, ¿no? Fiarnos de Jesús. Decía San Pablo, sé de quién me he fiado. ¿Sí? Y no tengo duda alguna. Y no es nada fácil, yo creo que todos lo hemos constatado. Y no resultó fácil tampoco a Pedro, aquel pescador experimentado, echar las redes en pleno día, después de que habían pasado toda la noche bregando y no habían conseguido nada, y que venga este carpintero a decirles ahora, ¿no?, que echen las redes a mediodía. Y sin embargo creyó en su palabra, ¿sí?, se fió de Jesús. Y
obtuvo su resultado, la pesca milagrosa. Segunda condición necesaria, la autocrítica. Autocriticarse uno a sí mismo. Somos profesionales siempre de la crítica del otro, ¿no? Somos jueces de los demás y abogados defensores de uno mismo, y es una condición que tenemos que revertir. Deberíamos ser jueces nuestros para que Dios un día pueda ser nuestro abogado defensor en el cielo. Y eso significa una autocrítica permanente y un reconocimiento, por tanto, de nuestros errores. Hoy, ustedes son prácticos, me imagino, en esto, está de moda el autoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis famoso, ¿no? Nos vamos a los psiquiatras, nos vamos a los psicólogos. No sé qué, la verdad es que no sé qué esperan de ellos. Yo creo que se solucionaría, voy a ser generoso, el 50% de los clientes de la psiquiatría son de confesionario y se ahorrarían mucho dinero, porque no les cobramos nada, ¿sí? Autocrítica. Hoy, como digo, que está de moda entrar a esas profundidades del ser para conocerse, para arrojar fuera todos esos complejos, para liberarse, dice la gente. Pues bien, Pedro en este momento se autoanalizó a sí mismo, si se dan cuenta, y llegó rápidamente a una conclusión muy sencilla. Ahora bien, también difícil de aceptar y de confesar. Señor, aléjate de mí, soy un pecador. La mejor autocrítica que podemos hacer todos. ¿Quién está exento de este juicio? Soy un pecador. Bien, segunda condición para ser un buen cristiano es reconocernos pecadores. ¿Hay vergüenza en ello? Sí, no digo que no, pero hay autenticidad, hay veracidad, hay transparencia. ¿Sí? Nadie puede lanzar esa primera piedra, porque todos hemos pecado y posiblemente seguiremos pecando. Ante la espléndida respuesta del mar, en aquel milagro de la pesca, Pedro siente profundamente el hecho de la duda y la confiesa, y por eso precisamente se salva, y por eso va a ser capaz de seguir después a Jesús. Fiarnos de Cristo, autocriticarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras carencias, y tercero, darnos a los demás. A partir de ese momento, Pedro ya no va a volver a pescar, ahora va a ser pescador de hombres, ahora va a ser apóstol. Y ahora va a entender que su vida depende de los demás, su vida es para los demás. Pedro recibió entonces de Jesús el esbozo de lo que va a ser su vida, ¿no? Ese ser para los otros. Vivirás para los hombres, sufrirás por ellos y gozarás por y para ellos. Los hombres serán en adelante la explicación y la razón de tu existencia. 3 cualidades, hermanos, que les acabo de citar, que necesitamos los cristianos con frecuencia. ¿Por qué? Primero, porque no es cierto que a veces resulta difícil fiarse de Dios. ¿No lo han vivido nunca? Cuando Dios nos pide arrojarnos al vacío, ¿no? Y nosotros ahí en la boca del acantilado preguntamos, porque el Señor te dice, lánzate, yo te recojo. Y te dice, bueno, pero ¿hay alguien más? ¿No? Por si acaso, porque esas manos de Dios yo no las veo, ¿no? Y me voy a romper la crisma si me lanzo, ¿no? Dios te lanza, te pide que te lances al vacío, que confíes en Él. En Él está tu seguridad. ¿No es cierto, pregunto, que a veces surge en el fondo del ser ese sentimiento muchas veces de rebeldía, esa pregunta inquietante ante situaciones que se nos antojan totalmente absurdas o sin razón de ser? Es decir, cuando Dios ya sobrepasa la razón y entramos en el ámbito del misterio, ahí es donde empieza la fe. Porque en lo que tiene explicación racional no hay fe, ¿no? La fe ilumina la razón, es decir, la sobrepasa y la complementa, por tanto. Pero tenemos que dar ese paso. San Pablo nos decía, ¿no? Me basta tu gracia. Me basta tu gracia. La fuerza se manifiesta en la debilidad. El problema es que nosotros nos obstinamos en ser fuertes y por tanto impedimos a Dios, ¿no? Ese complemento que requerimos para nuestra vida. Segundo, ¿quién es capaz de verdad de confesar que es un pecador? ¿Lo hacemos o lo callamos? Tapamos nuestros defectos, ¿no? Y ensalzamos nuestras virtudes siempre. Recuerden la genealogía de Jesús, ¿no? En ella está escrita toda la historia, ¿sí?,
de los antepasados de Jesús, marcados precisamente por el pecado. Si algo resalta esa genealogía es el pecado, ¿no?, que le precede, y precisamente el pecado que Él viene a redimir. Ahora, si yo no reconozco que soy pecador, ¿Dios podrá perdonarme? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, es negar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque niego mi condición de necesitarla. Si yo me creo perfecto, ya no necesito a Dios. Yo me vuelvo en Dios para mí mismo. Por tanto, seremos capaces de confesarnos pecadores claramente. Creerse capaz de todo ayuda precisamente a no escandalizarnos jamás por aquello que veamos, particularmente y con leyes de aumento, yo digo, en los demás siempre, ¿sí? Porque somos fáciles de detectar los defectos del prójimo. Ahora bien, cuando yo soy capaz de reconocer mi falta, mi incapacidad, ¿sí?, eso me va a ayudar precisamente a no juzgar, me va a ayudar a comprender la situación de otros, para no escandalizarme nunca, ¿no?, ante mi pequeñez y ante mi mezquindad propia, sin paliativos, sin disminución, ¿sí?, entonces podré acoger con mucha más facilidad a los demás. Y tercero, cuando los cristianos somos capaces de salir de nosotros mismos y vivir de verdad para los otros, quizá lo más delicado. Y les decía antes, va a ser eso lo que va a calificar nuestra vida. Pero yo veo que cada vez la sociedad más está ensimismada en sí mismo. La gran incógnita hoy en día, en nuestra modernidad, es pregúntale a un adolescente, ¿no?, a esta nueva generación que viene, dile que haga algo para los demás. Que deje por un momento su computadora, su smartphone, su tablet, ¿no?, y que piense en el mundo que le rodea. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Para qué? Si yo soy feliz ahora, aquí, ni siquiera me planteo un futuro próximo. Cuidado, porque esto se está convirtiendo en norma de vida, ¿ya?, en la nueva generación. Y es un grave error. Por tanto, esas tres condiciones del seguimiento puestas en práctica, precisamente. Como digo, esa es la ontología del cristianismo: fiarnos de Dios, reconocer nuestras limitaciones y vivir para los demás. Qué sencillo, ¿no? ¿Y cuándo nos pondremos a hacerlo? Esa es la pregunta del millón. Miren, para conseguirlo tenemos que escuchar precisamente la llamada de Dios. No es una opción de vida que yo hago, es una respuesta a la opción que Dios ha hecho por mí. Esta es la clave de la vocación. No es elección, es respuesta, ¿sí?, a la llamada que Dios te hace. Se trata de contemporizar el Evangelio, traerlo a mi actualidad, a mi realidad personal, hoy, aquí. Y voy a poner un texto aquí, traigo a colación del cardenal John Henry Newman. Imagino que alguien de ustedes habrá oído hablar de él, ¿verdad? Algunos lo habremos leído, pocos en profundidad. Bien, este converso del anglicanismo que se vuelve al cristianismo terminó siendo cardenal de la Iglesia Católica, gran teólogo. Y dice así en el segundo de sus, que si tienen curiosidad, en los sermones parroquiales, ¿sí? Lo llama así el título de sus sermones parroquiales. Dice así: Dios te llama por tu nombre. Dios te llama a ti por tu nombre. A lo largo de nuestra vida, de toda nuestra vida, Cristo nos llama. Deberíamos tener conciencia de ello, pero somos lentos en comprender esta gran verdad, que Cristo camina a nuestro lado. Y con su mano, sus ojos y su voz nos invita a seguirle. En cambio, nosotros ni siquiera alcanzamos a oír su llamada, que se da a entender ahora mismo. Pensamos que tuvo lugar en los tiempos de los apóstoles, pero no creemos que la llamada nos atañe a nosotros, no la esperamos. No tenemos ojos para ver al Señor, muy al contrario del apóstol, a quien Jesús amaba, que distinguía a Cristo cuando los demás discípulos no lo reconocían para nada. Y esto nos sigue pasando hoy, ¿sí? Yo hago mías las palabras de Newman. Juan, recuerden cuando Jesucristo venía caminando sobre el agua, todos se asustaron de un fantasma, y Juan dijo: es el Señor. ¿Se acuerdan de ahí? Después de la resurrección, cuando vuelven a Galilea y otra vez estaban ahí en el lago pescando, y Jesús aparece en la playa, ¿sí? Nadie le reconoce salvo Juan. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de amor por Jesús. Enseguida lo reconoció. Y es lo que nos suele pasar a nosotros, que no lo reconocemos presente a nuestro lado. Y sigo citando a Newman. No obstante, estate seguro, Dios te mira. Quien quiera que fueras,
Dios te llama por tu nombre, te ve, te comprende. Él que te ha hecho y te ha creado. Todo lo que hay en ti le es conocido, todos tus sentimientos, tus pensamientos, tus inclinaciones, tus gustos, tu fuerza y tu debilidad. Te ve en los días de alegría y en los tiempos de pena. Se interesa por todas tus angustias y tus recuerdos, todos tus ímpetus y los desánimos de tu espíritu. Dios te abraza y te sostiene, te levanta y te deja descansar en el suelo. Contempla tu rostro cuando lloras y cuando ríes, en la salud y en la enfermedad. Mira tus manos y tus pies, escucha tu voz, el latido de tu corazón y hasta tu aliento. No te amas tú más que te ama Él. Hermosas palabras, ¿no?, del cardenal Newman, que hacen realidad y contextualizan el Evangelio hoy. Dios me llama a mí, igual que llamó a Pedro, ¿sí? Duc in altum, ¿sí? Rema mar adentro, lanza las redes. La llamada, es decir, la vida cristiana, consiste por tanto en esto: rema mar adentro. Abandona tu seguridad que está en la orilla donde haces pie, ¿sí? No, mar adentro, ahí donde tú ya no haces pie, ya no puedes confiar en ti mismo porque te hundes y tienes por necesidad que confiar en Dios, porque en Él está la garantía del éxito en tu vida. En Él y solo en Él. En términos técnicos, si se dan cuenta en la primera lectura, hay una teofanía de Isaías, una teofanía muy concreta, situada en el templo, el lugar idóneo, igual que estamos nosotros hoy aquí, todo incienso, ambientación, ¿no?, coro de ángeles y serafines, así como lo ha descrito, y Dios se hace presente. Si nos vamos al Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que igual también hay una teofanía, pero es una experiencia religiosa muy distinta, porque ya no sucede en el templo, sucede en la vida cotidiana, en tu quehacer de cada día, y Dios se sigue haciendo presente. Había terminado la predicación Jesús, aparecía que todo había acabado por aquel día, y entonces es cuando Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro, echa las redes para pescar. Y la orden, como decía antes, no tenía ningún sentido. Pero curiosamente, en la rutina del día a día de Pedro es capaz de introducir una razón suficiente, y es la palabra de Jesús. Las echaré porque tú me lo pides, porque he escuchado tu palabra. Introduce un elemento nuevo en su vida que no existía antes. ¿Cuál es? La fe. La fe en Cristo. ¿Sí? Antes pescaba sin fe y no tenía éxito. Ahora echa las redes con fe, confiado en la palabra de Dios, y el éxito es asombroso. Y si en la iglesia nos va tan mal, es porque Cristo no está presente. Es porque no acudimos a Él. Es porque no confiamos en Él. Pensamos que somos nosotros los que tenemos que cambiar el mundo. No, es Cristo el que puede con su gracia. Nosotros somos el instrumento, eso sí, a través del cual Él quiere operar siempre. Y sin nosotros no operará. Pero el fruto, sí, es la semilla, no el que la siembra. Nosotros sembramos, pero la semilla es Cristo, su palabra, y esa es la que va a fructificar. Ese va a ser el germen de un mundo nuevo. La lección, por tanto, nos queda clara. Solo se puede llegar a experimentar el poder de Cristo, tanto en nuestro caminar en la fe como en nuestra tarea apostólica, si convencidos de que la eficacia del fruto depende totalmente de Dios, y obedecemos con fe esa orden que Jesucristo nos da: rema mar adentro, abandonando tus propias seguridades. Claro, yo pongo un apelativo aquí al común de los creyentes, al común de los cristianos: somos anfibios. Cuando nos interesa estamos en tierra, cuando vemos el peligro en la tierra saltamos al agua, cuando vemos el peligro en el agua volvemos a tierra, como las ranas, ¿verdad? Los renacuajos. No, rema mar adentro, ¿sí? Abandónate totalmente a la gracia de Dios. Nosotros, por tanto, y con esto termino, somos los destinatarios, protagonistas de esa llamada. Nosotros tenemos que responder hoy a esa pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién hablará por mí? Y les dejo una serie de citas de varios autores que pueden iluminar precisamente esa respuesta nuestra. La primera es de un gran dramaturgo franco-rumano, nació en Rumanía, murió en Francia, Eugene Ionesco, que dice así, fíjense: el mundo ha perdido su rumbo. No porque falten ideologías orientadoras, sino porque no conducen a ninguna parte. Las ideologías que hoy nos dominan. En la jaula de su planeta los hombres se mueven en círculos porque han olvidado que pueden seguir mirando al cielo
Como solamente queremos vivir, se nos ha hecho imposible vivir. Miren ustedes a su alrededor. Gran cita, ¿no?, de este dramaturgo. En el momento en que excluimos a Dios de nuestra vida, perdemos la razón de ser de nuestra vida. ¿Sí? Otro famoso autor, un historiador en este caso británico, Arnold Toynbee, dice así: estoy convencido de que ni la ciencia ni la técnica pueden satisfacer las necesidades espirituales a las que todas las grandes religiones quieren atender. La ciencia no ha suplido nunca a la religión y confío en que no la suplirá nunca. ¿Cómo podemos llegar a una paz duradera y verdadera? Estoy seguro de que para la paz verdadera y permanente es condición imprescindible una revolución religiosa. Así habla en términos de religión. Revolución religiosa. Tengo para mí que esta es la única clave para la paz, para encontrar la felicidad personal. Hasta que lo consigamos, la supervivencia del género humano seguirá puesta en duda. La importancia, ¿no?, de dar ese paso más allá de la técnica y de la ciencia. Es decir, digo yo, que en este mundo tan tecnificado hoy, tan consumista, más ahora en la era de la digitalización, donde todo es tan rápido y momentáneo, tan racional y tan seguro, quedan todavía por llenar esas grandes cavernas del corazón a las que la ciencia no puede responder. Las grandes preguntas del hombre, esos reductos últimos del corazón humano donde habita la necesidad de la paz, de la bondad, del amor, de la justicia, de la felicidad auténtica y verdadera. No tenemos respuestas en el mundo para eso. Tendremos que acudir al ámbito de la religión y de la fe. Asistimos, por tanto, a ese doble movimiento. Por una parte aumenta la ciencia, la racionalidad, la técnica y los bienes, las riquezas, pero por otra disminuye cada vez más el sentido y la felicidad de los hombres. ¿No es esta nuestra realidad? ¿Me equivoco? ¿O es lo que constatamos día a día? Miren, muchos ateos convencidos, militantes, no han logrado nunca sacudirse de encima el problema de Dios. Es curioso, los ateos son hoy día la mejor prueba de que Dios existe, porque tiene enemigos. Si no existiera, ¿para qué le atacan? ¿Para qué le contradicen? ¿Para qué obstinarse en su negación? Se tienen que definir incluso con el nombre de Dios, porque si no, no se pueden hablar de sí mismos. Ateos, es decir, sin Dios. O sea, necesitan a Dios para definirse ellos mismos como carentes de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Feuerbach con su humanismo ateo, o a Nietzsche con ese voluntarismo, la voluntad del poder por encima del bien y del mal en todo. Es la base del libro Así habló Zoroastro, ¿se acuerdan? Si es que lo han leído. Ahí tenemos, ¿no?, grandes liberales que se pensaban liberales, en el fondo son esclavos, ¿no?, de su propia ideología. Esa utopía de Carlos Marx, que precisamente anuncia esa total extinción de la religión y que curiosamente tras el proceso revolucionario ha ido desmintiendo por la misma caída de todos aquellos estados socialistas, ¿no?, el socialismo práctico, bien ido a menos. Sin embargo, algunas élites hoy día en nuestra Latinoamérica, por no decir en nuestro México, quieren resucitarlo, ¿no?, para volver a repetir los errores que ya cometieron otros en el pasado. El gran teólogo Hanskin, ¿sí?, suizo, cuestionado, cuidado con la lectura de Hanskin, que cuestionó a la Iglesia muy mucho y negaba, ¿sí?, al Papa. Tiene esta frase heroica, dice: la religión no es una ética, no es una moral, no es una teoría, no es una costumbre, una dimensión del hombre. La religión es la dimensión de profundidad del hombre, ese último reducto donde se debaten las opciones profundas ante la vida y la existencia, porque todo hombre es para sí mismo un misterio. La ciencia no dice muchas cosas. Hoy no es posible el hombre enciclopédico que sabe todo lo que científicamente se puede saber en este mundo, pero sin embargo las grandes verdades, que suelen ser las más elementales, pero a la vez las verdaderamente vitales, las que clásicamente conocemos como verdades eternas, quedan sin contestar por la ciencia, que más bien lo que hace es intentar opacarlas y acallarlas. De lo más importante, de lo que realmente necesitamos para vivir, no sabemos absolutamente nada. Esas verdades no pertenecen al ámbito de la ciencia, sino al del misterio, y solo se resuelven y perciben en la fe, en la creencia o en el ateísmo, que no deja de ser una forma de fe. Gran palabras de Hanskin,
que yo creo que reproducen también nuestra realidad. Nos preguntamos tantas veces qué es la vida, qué es la muerte, por qué el amor y el egoísmo, la paz y el odio, la calma, la violencia, el hambre, la injusticia, la opresión, el dolor, el tiempo, la enfermedad, la vejez, la soledad, la frustración. ¿Y por qué? ¿Y dónde estará la solución? ¿En la ciencia? ¿En los libros? ¿O en Dios? En nuestra fe, precisamente. En la fe, según la tradición de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo o el cristianismo, y solo desde la fe puesta en oración, es decir, teniendo a Dios como parte de esa ecuación, podremos dar al hombre realmente respuestas y traer al mundo la paz y la felicidad definitiva. Solo así. Y esa es la llamada que Dios te hace hoy. ¿Estás dispuesto realmente a traer soluciones a la sociedad? ¿A encontrar las respuestas para ti mismo en tu vida? ¿A encontrar el verdadero camino de la felicidad? Creo que es hora, queridos hermanos, y este es cito aquí el título simplemente de un artículo que yo escribí hace 4 años que titulaba así: El hombre de la segunda línea, cuando la retaguardia se vuelve relevante. ¿Y cuál es la retaguardia? Ustedes han estado atrás todo el tiempo y ahora les toca tomar la iniciativa. ¿Sí? Les toca tomar el relevo. Nosotros, los que hemos estado en el frente, ya nos estamos agotando. No es una materia solo para curas y monjas, olvídenlo. Es para todo creyente. La llamada que Jesús nos hace, nos implica y nos compromete a todos y a cada uno. Vivimos involucrados en esa llamada de Dios. Decía el gran Papa San Juan Pablo II: esta misión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Todos los miembros del pueblo de Dios somos llamados a este reto. ¿Por qué? Decía San Agustín, que el mundo, por la predicación de la Iglesia, escuchando pueda creer, creyendo pueda esperar y esperando pueda amar. Pero el mundo solo llegará a amar si nosotros damos testimonio precisamente de nuestra fe. Y hay una advertencia que ya relataba el Vaticano II hace más de 60 años. Dice: la vocación cristiana implica como tal la vocación al apostolado. Ningún miembro tiene una misión pasiva. Por tanto, quien no se esforzara por el crecimiento del cuerpo sería por ello mismo inútil para toda la Iglesia y también inútil para sí mismo. ¡Wow! ¡Qué frase fuerte!, ¿no? Y nos ponía en acción. ¡Ay de mí si no evangelizara!, dice San Pablo, y deberíamos de repetir nosotros constantemente. Y el gran poeta y escritor francés Georges Bernanos, que dice: nos has lanzado en medio de la masa, en medio de la multitud como levadura. Reconquistemos palmo a palmo el universo que el pecado nos ha arrebatado. Esta es nuestra tarea. Gran responsabilidad, hermanos. Hoy Cristo te llama a ti, me llama a mí, nos llama a todos. Dub in altum, rememos mar adentro, echemos las redes, seamos pescadores de hombres, como Cristo espera de nosotros. Que así sea.